Antonio Alcalde y Barriga nació en Cigales, Valladolid, provincia de Castilla la Vieja, en 1701. A los 16 años tomó el hábito dominico en el convento de San Pablo, en España. Fue lector de filosofía y sagrada teología por espacio de 26 años en diversos conventos de su orden. Fue nombrado obispo de Yucatán en 1761 por el rey Carlos III, prelacia que ejerció hasta 1772. El 12 de diciembre de 1771 llegó a Guadalajara como obispo número 22 de la diócesis de la Nueva Galicia, a sus 70 años. Impulsó la construcción del Hospital Real de San Miguel de Belén, hoy antiguo Hospital Civil de Guadalajara. También fue un promotor de la fundación de la Real Universidad de Guadalajara. Falleció el 7 de agosto de 1792. Con el fin de conmemorar el 250 aniversario de la llegada del obispo alcalde a Guadalajara, la Secretaría General del Colegio de Jalisco propuso la creación del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde O.P., que fue aprobado por la Asamblea de Asociados Numerarios el 28 de febrero de 2020. Dicho seminario se conforma con investigadores de reconocida trayectoria y jóvenes investigadores que han realizado trabajos vinculados con temas alcaldeanos. Se ha procurado la interdisciplinariedad en la integración del seminario, así como diversidad en las instituciones de origen de sus miembros. Los enfoques de estudio van desde el análisis económico, de las devociones, la educación seglar y religiosa, la gestión episcopal, la iconografía, las órdenes religiosas femeninas y masculinas, entre otros temas. Este esfuerzo se inscribe en las labores de divulgación de la Comisión Honorífica Interinstitucional de Conmemoraciones Jalisco, Historia con Futuro, instaurada el 26 de noviembre de 2020. Dicha mesa tiene dentro de sus principales objetivos realizar una revisión historiográfica de los procesos históricos, la reflexión crítica, la generación de contenidos para su divulgación y la apertura del diálogo con los jaliscienses sobre su herencia histórica. Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario Fray Antonio Alcalde O.P., Seminario Permanente de Investigación del Colegio de Jalisco. En esta ocasión vamos a contar con la participación de 3 integrantes de nuestro seminario, la maestra María Guadalupe Candelas Granados, el presbítero licenciado Fray Eugenio Martín Torres Torres y el licenciado José Rafael González Mendoza. Voy a comenzar presentando a la maestra Candelas. Ella es licenciada en Historia y maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara. Se encuentra estudiando el doctorado en Historia Iberoamericana en la misma institución. Sus temas de interés versan en la historia de la pobreza, y también en la asistencia social, y desarrolla un proyecto doctoral sobre el centenario luctuoso de Fray Antonio Alcalde. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la revista científica Letras Históricas. En esta ocasión ella presentará los avances de su trabajo titulado Fray Antonio Alcalde y su relación con la pobreza y la caridad, Guadalajara 1771-1792. Cedo la voz a la maestra, casi doctora Candelas. Gracias, bienvenida. Muchas gracias. Ay, pues qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de esta investigación sobre Fray Antonio Alcalde, de la cual pues yo me siento muy emocionada. Fue parte de mi trabajo de maestría. Entonces, ahí tengo todavía unas cositas que trabajar. Sin embargo, pues sí tomé algunos fragmentos de esta investigación en la que no propiamente hablé de Fray Antonio Alcalde. Sin embargo, estuvo íntimamente ligado ese tema de la pobreza y la riqueza con su figura. El título de mi ponencia es Los pobres en los discursos de Fray Antonio Alcalde, 1771-1784. Esta tesis o este fragmento va orientado a estos discursos civiles y eclesiásticos de los pobres en Guadalajara,
necesariamente no se habla de este vínculo entre Fray Antonio Alcalde y qué opino de los pobres, ¿no? Sino que toca también algunos temas en torno a la administración, en torno a cómo se relacionó con otras instancias y autorrepresentaciones de la pobreza que fueron dirigidas a Fray Antonio Alcalde. Entrando en materia, resulta importante comprender esta estructura funcional de la Iglesia novohispana para entender el orden de los discursos eclesiásticos de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, que fueron formados esencialmente con esta estructura jurídico-religiosa impregnada por el corporativismo de las instituciones de la corona y pues también de la caridad cristiana. Lo espiritual fue un elemento estructurador de la vida cotidiana, por lo tanto, el hecho de realizar obras caritativas era una rogativa bastante fuerte dentro de la vida cotidiana, donde se observó a la figura de Cristo como un modelo a seguir. Habrá que establecer, pues, que durante este periodo que Fray Antonio Alcalde fue colocado a la cabeza de la diócesis y justo antes de la calamidad ocurrida en Nueva España llamada los Años del Hambre, es donde se va a situar este trabajo. Aquí hay como un cambio bastante notable entre cómo se referían estos discursos hacia los pobres antes de que llegaran y arribaran con la crisis de los Años del Hambre, porque va a haber un cambio en estas narrativas sobre los pobres, sobre quiénes eran, sobre qué debía ofrecérseles, cuál era la caridad a la que eran acreedores, qué tipo de pobreza era la que era, pues, digamos, verdadera, ¿no? Estos discursos sobre los pobres y de los mismos pobres fueron encontrados en la correspondencia que hubo con otras instituciones en las cajas localizadas en el archivo de la arquidiócesis en torno a Fray Antonio Alcalde. Y bueno, seleccioné algunos de manera general. En materia, los obispos en la Nueva España estaban encargados de la justicia del clero, del sustento espiritual y pues principalmente de velar por las necesidades materiales de los más desprotegidos en sus respectivas diócesis, que pues más o menos tenía esta idea de la administración de la justicia, hacerse pues cargo de estos pobres, por eso algunas ocasiones los obispos eran llamados padres de los pobres, ¿no? Estaban también bajo su jurisdicción algunos recogimientos femeninos, hospicios, hospitales y, bueno, residencias para estudiantes pobres. Dentro de todas estas funciones que debía tener el obispo, la beneficencia era una de las principales. Y bueno, esta idea se vio reflejada en el Cuarto Concilio Provincial Mexicano, celebrado en 1771 en la Ciudad de México, este Congreso de Orden Ecuménico, ya que no solamente fueron miembros de la jerarquía civil y eclesiástica de la Nueva España, sino también de Filipinas, buscó dar un sustento y reordenar pues toda esta doctrina católica, donde fue rescatada la función de los pobres, principalmente asociada con los indios. A partir de este concilio, pues Alcalde ya no volvió a su sede de donde era obispo en Yucatán, sino que fue enviado pues a Guadalajara y entonces comenzó con toda esta, pues digamos, sustento del Cuarto Concilio Provincial Mexicano, que si bien no fue revisado o aplicado, sino hasta un siglo después, permeó en las ideas sociales de Fray Antonio Alcalde, pues toda esta doctrina benéfica. En los asuntos de Fray Antonio Alcalde se deja ver esta preocupación por su diócesis porque la percibe como una diócesis pobre. En la mayoría de los documentos que refiere a otras autoridades, hace alusiones a que la diócesis de Guadalajara se encuentra en una gravísima necesidad, se encuentra en el pauperismo, y entonces, pues bueno, él propone este proyecto en conjunto que parten de lo económico, lo moral y lo piadoso para trabajar con otras instituciones. Estos discursos de Alcalde tuvieron influencias jurídicas, cristianas y morales que compaginaron con el reformismo borbónico y que buscaron el ordenamiento social, religioso, funcional e higiénico de la ciudad.
Es importante señalar que durante este largo periodo de 21 años del obispo pueden identificarse varias facetas que obedecen a las circunstancias en que se presentaron a la ciudad y a los proyectos personales del obispo. Eh, digamos que esta primera parte que voy a presentar es como una etapa relativamente tranquila dentro de la concepción de estos pobres. Y pues esta primera etapa atiende a asuntos administrativos, de modificaciones espaciales y el establecimiento de barrios populares y habitacionales, por ejemplo, las cuadritas en 1777, la erección del 3 y la creación de empleos de manufactura para gentes desocupadas, que pueden entenderse bajo este aumento poblacional durante la segunda mitad del siglo XVIII. Como ejemplo, en los meses posteriores a la llegada de Fray Antonio Alcalde, ya entrado 1772, escribió a las autoridades de la audiencia preocupado por la gravísima necesidad en que se encontraba su diócesis y pidiendo se emprendiera algún proyecto para evitar la inanición en que se encontraba la ciudad y sus habitantes. Manifestó el dolor que le causaba observar a su feligresía en estas graves necesidades y en consecuencia solicitó arbitrios para un remedio, implorando se construyeran manufacturas que fueron ubicadas en los alrededores del barrio del Santuario. Lo anterior pues nos invita a pensar en esta colaboración existente entre las autoridades civiles y eclesiásticas, explicada a partir de la raíz del orden justo y del bien común. Así, la ayuda propuesta por el obispo a la audiencia fue aceptada y pues bueno, consistió en ofrecer estos empleos a la población en fábricas manufactureras con el propósito de agilizar la economía local. Esta idea presente en los tratados económicos de los ideólogos de la corona concuerda con quienes veían en el trabajo un beneficio público tras el incremento de ingresos y la merma de las poblaciones pobres. En ese sentido, la audiencia y el obispo trabajaban en conjunto. Y bueno, la idea era que evitar también esta ociosidad, aparente ociosidad, en la que, según las autoridades novohispanas, significaba un paso seguro al vicio y al malentretenimiento. En el segundo texto, fechado el 25 de julio de 1778, se ofreció un testimonio de la cercanía entre el servicio de Dios y al rey, cuando se apeló al obispo alcalde para no pagar diezmos en la provincia de Nuestra Señora del Pilar en Texas por un lapso de 10 años, ya que se argumentaba que el pueblo padecía mucha miseria por ser de reciente fundación y no contar con alguna actividad económica establecida. Este tipo de pobreza, aunque no está especificada en los tratados de época, es equiparada con la escasez debido a los pocos y nulos recursos con que se contaban en la provincia y su feligresía no tenía alguna actividad sólida redituable. El obispo respondió suspendiendo los diezmos y señalando que no había ninguna falta a Dios o al rey. Otro de los discursos expuestos en la documentación respecto al obispo trata de una autorrepresentación de la pobreza por parte de María Antonia Paniagua, quien en 1783 escribió al alcalde exponiéndole su condición paupérrima debido a la viudez. Su situación de calle la obligó a autorrepresentante como indigente y vulnerable, considerándose junto a sus hijas en una situación de indefensión. Es bastante común encontrar este tipo de notas que van dirigidas a alcalde, donde se realizan estos pobres una autorrepresentación de su pobreza y bueno, algunas sí son contestadas, otras no. Este caso de María Paniagua lo pongo porque sí fue contestada su petición. Ella no pidió alguna subvención económica al obispo, sino más bien protección. Consideró que la ausencia de su esposo fue el inicio de su pobreza y para tener fin a las penurias debía a su hijo mayor velar por ella y finalizar las actividades en la administración para socorrerla, asegurando que con su presencia cesarían tantos daños. Las mujeres antes y durante el matrimonio estaban sujetas a por lo que no es de extrañar que en las líneas anteriores se haya buscado la protección de la figura del hombre, pudiendo observar un modelo cultural aprendido tanto en los varones como en las mujeres en la sociedad novohispana. Ahora bien, la estrategia de la viuda o de las viudas, porque
pues hay varios testimonios que más o menos versan en la misma sintonía, es apelar a su situación de pobreza, acudir a las autoridades, ya sea civiles o eclesiásticas, en este caso fue al obispo alcalde, y autorrepresentarse a través de la experiencia propia de la indigencia, eh, dando a veces cuestiones de sufrimiento y autocompasión, señalando al obispo como un intermediario y un agente caritativo, y bueno, algunas veces se apela a su figura masculina como un alivio para las carestías. Bueno, lo valioso de estos testimonios nos remite a las pocas fuentes donde se localizan las palabras propias de los pobres y cómo se representaron a sí mismos a las autoridades para que puedan atender sus plegarias. El obispo de Guadalajara fue un canal de este discurso y entendido en el proceso comunicativo como un intercesor entre los propósitos de los pobres y algunas mujeres desvalidas de Guadalajara. Ahora bien, esta tercera parte de este proyecto habla sobre los discursos en la ciudad, es decir, los discursos también pueden traducirse de alguna manera en prácticas y nos informan de los proyectos personales que trascienden al texto y corresponden a determinada óptica, lugar y circunstancias. Fueron trasladados a prácticas de corte asistencial y social que fueron emprendidas en proyectos urbanísticos para atender a la población popular y, bueno, hacia los pobres. La construcción de espacios habitacionales y espacios de culto para estos grupos mostró la inquietud y formas de observar a los necesitados, tomando en cuenta la ubicación dentro de la ciudad en que fueron construidos. Estas construcciones, como las cuadritas y el Santuario de Guadalupe, fueron construidos en las entonces consideradas orillas de la ciudad que buscaban concentrar a determinado perfil de personas en estos espacios. Sin embargo, pues esto no significa que solamente en estas partes hubiera estos pobres, ¿no? Sino que había ciertas movilidades que podían localizarse también en el mismo centro de la ciudad, a pesar de que se consideraran bueno, estas modificaciones y urbanización respondieron a este cambio de paradigma político en el utilitarismo y en el higienismo, este cambio. Bien, así esta propuesta de Fray Antonio Alcalde, pues se llevó a la construcción de espacios habitacionales y de culto al norte de la ciudad. Este barrio considerado como popular de santuario es un claro ejemplo de esta distribución de los llamados grupos marginados y bueno, responde a cierta lógica de ocupación dentro de la urbe. Para 1779, algunos de los vecinos acaudalados de esta parte norte de la ciudad quisieron apoyar el proyecto de Fray Antonio Alcalde y pues convocaron a una pequeña reunión para pues ver de qué manera podían apoyar. Por ello se reunieron para ofrecer algunas donaciones, pero con la especificación de que se destinaran solamente para enterrar a los pobres que fueran pertenecientes a este barrio, no podía ser alguien más, y bueno, que el sacristán se encargara de darles buena sepultura para que cubriera las necesidades solamente de los pobres establecidos en esta parte del santuario. Se pedía que comprobaran que estaban establecidos en esta zona, trabajaban a lo mejor en estas manufacturas, y bueno, también se planteó la intención de construir una casa de cuna aledaña al templo y la ampliación del Beaterio de Santa Clara, es decir, una escuela ubicada para niñas al oriente del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue considerada por los benefactores como una construcción de subsistencia y remedio público, al considerar que ellos habían apoyado a esta causa de alivio a sus feligreses a partir de una obra pía. La planeación en general buscó el bien del público de la población asentada en esta parte de la ciudad, establecer servicios públicos de vivienda, de culto y, bueno, algunas fábricas de manufactura para emplear a los vecinos del lugar bajo este ideal ilustrado del obispo
Las poblaciones de pobres fueron atraídas por las vecindades, la parroquia y las fábricas, eh, pudiendo ver entre líneas un modelo ideal de la pobreza, ¿no? De lo que se esperaba que fueran, es decir, eh, el pago de bajas rentas, que tuvieran alguna inserción dentro del trabajo, mantenerse alejados de la ociosidad y recibiendo a cambio un lugar de vivienda a bajo costo, así como este sistema de culto diseñado pues, en esta parte norte de la ciudad. Y bueno, esto es parte del avance de esta ponencia. Les digo, hay esta segunda parte un poco más turbulenta donde entra en acción los años del hambre y donde todas estas narrativas un poco lentas tal vez sobre los pobres de tolerancia se vuelven un poco cambiantes. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, maestra Candelas. Y me gustaría a continuación presentar entonces al presbítero licenciado Fray Eugenio Martín Torres Torres. Él es historiador dominico, investigador del Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Su más reciente publicación es el libro Arte y Hagiografía de los Dominicos, siglos XVI al XX. Y en prensa está su libro Historia de la Devoción de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, siglos XVI al XVIII. En esta sesión nos presentará sus avances con el tema La mejoría administrativa alcaldeana en los monasterios de las monjas dominicas de Guadalajara, del año 1771 al año 1792. Bienvenido, Fray Eugenio Martín Torres. Gracias por estar con nosotros, lo escuchamos. Muchísimas gracias al Colegio de Jalisco, muchísimas gracias a la maestra Candelas y gracias a todos, saludos. El título es horrendo, es absolutamente provisional, pero vamos, es para ubicarnos. El contexto. Santa María de Gracia, el monasterio de Santa María de Gracia y el monasterio de Jesús María. El primero fue fundado en 1588 con un grupo de monjas, no recuerdo 4 o 5 y 2 novicias, provenientes del monasterio de Santa Catalina de Puebla, de dominicas, impulsada la fundación por el obispo dominico Domingo Alzola. Importante este personaje porque fue el visitador de las provincias de Chiapas y también de México y relajaciones, etcétera, etcétera. Es un gran conocedor de la realidad novohispana de esa época y va a impulsar la fundación de las dominicas en Guadalajara. La segunda fundación es mucho más tardía, Jesús María, en 1722, interesantísimo porque es la transición, que es algo clásico, de beaterio, en este caso del beaterio de Jesús Nazareno, a monasterio, impulsada por un obispo dominico, por el obispo dominico Felipe Galindo, obispo entre 1696 y 1702, y formalmente fundado por el obispo Manuel Mimbola. Antecedentes. Esto es interesante, no es rollo, porque Guadalajara será la segunda ciudad novohispana en cuanto a número de monasterios de dominicas, solo superada por Puebla, que fueron 3 monasterios. Y esta presencia de más de 2 monasterios es muy indicativa porque es el mismo caso de Valladolid, etcétera. Nos habla de una importante presencia de las monjas, no solo en lo que la historiografía tradicionalmente de las monjas se ha concentrado en cuanto a estudio de diarios, visiones, literatura, arte, etcétera, sino también en el objetivo de
de esta investigación, que es lo económico. Bien, ¿cuál es el propósito de esta investigación? Conocer, analizar las características de la participación económica de estos dos monasterios en lo que David Braden y John Tutino, este último en su libro extraordinario, Creando un Nuevo Mundo, los orígenes del capitalismo en el Bajío y la Norteamérica española. Esa es la pregunta fundamental. Desde lo económico, ¿cuál fue el papel, las características de las actividades económicas de estos dos monasterios en esta gran región, y puntualmente la participación, qué importancia tuvo el obispo alcalde en esa participación? Bien, me centro fundamentalmente en los censos, no en las rentas de las casas, sino en los censos, los préstamos. Los préstamos de estos monasterios comprendían una región inmensa en las fuentes, porque ya la primera sesión se dedicó a eso, desde Sombrerete por el norte hasta la Ciudad de México, destacando Sierra de Pinos, Zacatecas, Aguascalientes, obviamente la ciudad de Guadalajara, Lagos, León, Silao, Guanajuato, San Miguel el Grande y la ciudad de Querétaro. Con respecto a la región de Guadalajara, es interesantísimo porque destacan 3 lugares: Tequila, Chapala y Lagos. Y los beneficiarios de estos préstamos responden principalmente a 3 actividades: hacendados, que es la mayoría, en casi 60%, comerciantes, minoría de mineros importantísimos. Bien, a diferencia de otros obispos contemporáneos, como Francisco Aguiar y Seijas, Antonio de Lorenzana y Francisco Fabiani Fuero, el alcalde no va a recurrir a la coerción de los monasterios femeninos para aplicar una reforma en la vida monástica. Señalada desde Madrid como relajada, obviamente también desde una perspectiva económica. Si las monjas fumaban, bebían chocolate, tenían dinero para comprarlo. Esclavas, ayudantes, sirvientas, etc. Todo esto tiene un fondo económico vinculado con el voto monástico de la pobreza. Alcalde no va a acudir a la coerción, como sí lo hicieron ellos, como también lo hicieron los obispados, las diócesis importantísimas de Toledo, Barcelona, Valencia y Salamanca. Es decir, estamos hablando no de una decisión de los obispos, solo de los obispos no obispanos, sino de una preocupación también de obispos de otros lares por la falta de pobreza de las monjas. En el caso de los 2 monasterios de Guadalajara, nos encontramos con 2 extremos desde una perspectiva económica. Jesús María será un monasterio realmente pobre. ¿Por qué pobre? Porque en 1777 el propio alcalde instituye el libro de gobierno de este convento para su manutención.
el propio alcalde. Y no solo desde una perspectiva administrativa, sino él, la maestra Candelas, dona 1,000 pesos para impulsar el arca. Y el monasterio tenía 2,000 pesos. 1,000 pesos que restaban de la dote de una monja y 1,000 pesos que un hacendado de Chapala pagó por un préstamo. Pregunta, ¿de qué vivían las monjas de Jesús María? Tenían préstamos, pero eran préstamos incobrables. Entonces, el alcalde dona 1,000 pesos, que es realmente muy poquito desde una perspectiva monástica, porque recordemos que la dote de las monjas pues era pues mínimo 1,000. Lo ideal en los monasterios ricos pues son lo que equivaldría a la dote de un matrimonio entre 2,000, 2,500, 3,000 pesos. Y que las monjas de Jesús María solo conservasen 1,000 pesos era muy poco. No por malas administradoras ellas, sino por una pésima administración de sus mayordomos, es decir, de sus administradores. Bien, el libro, esta fuente, es preciosa porque inicia la primera foja con todas las intenciones de alcalde con respecto a este monasterio, subrayando la importancia de que no les faltara lo vital, lo indispensable para las monjas. Muy interesante. Bien. Santa María de Gracia es el otro extremo. Todo parece indicar, principalmente mediante las fuentes que estoy estudiando, el asiento de réditos, el libro de sacas, es decir, de gastos, libro de recibos, libro de rentas, que era un monasterio boyante, rico, pero también mal administrado, por lo tanto, con notorias carencias. Alcalde no va a presionar como sus hermanos en el episcopado de la Ciudad de México y Puebla a las monjas entrando, derribando muros, quitando construcciones innecesarias, levantando procesos y demás, sino él va a aprovechar la coyuntura, más bien la realidad de pésimas administraciones realizadas por los mayordomos, como su obispo, como su padre, tal y como le escriben las monjas, y se va a echar a la bolsa a estas monjas dominicas. Se las echa a la bolsa. Y no hubo tensiones. Santa María, como en Puebla o en la Ciudad de México, Santa María de Gracia es la que presenta esta gran red de hacendados, de rancheros, de mineros, de comerciantes que va de Sombrerete hasta la Ciudad de México. Y es interesantísimo porque los dos monasterios, con sus características peculiares, Santa María de Gracia, boyante, y Jesús María, con participar en las características económicas estudiadas por John Tutino y David Brady. Es decir, como financiadoras, como bancos para proyectos muy importantes con respecto a el comercio y la explotación de minas y de haciendas. Es decir, el obispo pues era pues un ducho también porque sabía no solo sumar,
ni restar, sino también dividir y sobre todo multiplicar. Entonces, esta investigación tiene como objetivo fundamental, lo repito, estudiar las particularidades económicas administrativas impulsadas por el obispo alcalde en estos dos monasterios. Uno quebrado y otro a punto de quebrar, y van a ejecutar, a implementar, a realizar una administración para la época muy eficiente. ¿Quién fue el principal beneficiario? Los Borbones, con toda su política desamortizadora, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo Jesús María se va a ver muy afectado por sus obras pías, por el colegio de las Nazarenas, de las monjas dominicas, se les conocía como nazarenas por su nazareno. Bien, queda en la información sobre también otro resultado de esta administración, que es la incidencia de estos monasterios en los barrios de Guadalajara a través de sus casas. Sus casas. Eso es maravilloso, porque en estas fuentes se dice, se recibe tanto de alquileres, y de este dinero, tanto va para el arca del monasterio, tanto para el salario del mayordomo o administrador, y tanto para el mantenimiento de las casas. Entonces es precioso, porque te dicen, sobre todo específicamente las de Santa María de Gracia, y en el portal tal, y en la casa tal, al lado de la iglesia tal, en el barrio tal. Entonces es un caminito bellísimo, el mantenimiento, la ubicación y la descripción de el patrimonio inmueble de estos monasterios en la ciudad de Guadalajara a finales del siglo XVIII. Una chulada. Pero esto será motivo para una siguiente investigación. Ahora estoy en la cuestión económica dura y pura. Muchas gracias. Yo tengo algunas dudas, algunas inquietudes, no sé si las diga ahora, las comparto ahora o hasta el final. Si gusta, Fray, las compartimos hasta el final. Nos queda todavía la participación del licenciado José Rafael González Mendoza, a quien presento a continuación. Sí, el licenciado González es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de México y licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara. Es profesor en el nivel medio de la Universidad de Guadalajara también, y asistente de investigación en la Enciclopedia Histórica y Biográfica de la Universidad de Guadalajara. Coautor del libro Utopía y Acción de Fray Antonio Alcalde, de 1701 a 1792, y también ha impartido diversas conferencias en torno a la figura de este fraile obispo dominico. En esta ocasión nos presenta el adelanto de su trabajo, la iconografía de Fray Antonio Alcalde. Bienvenido, lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias, un gusto conocerlos, un gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, el trabajo principalmente de la iconografía, la recopilación iconográfica, se comenzó como el trabajo de la tesis de licenciatura en historia, y bueno, pues este trabajo abarca todo lo que se ha hecho, todas las obras referentes a Fray Antonio Alcalde, desde 1761 hasta más o menos el 2019, abarcan cada una de estas obras, pues todos los lugares en donde Fray Antonio Alcalde estuvo, o donde Fray Antonio Alcalde también realizó su labor,
su labor benéfica, donde también proporcionó pues algunos recursos para diferentes obras. Entonces ahí es donde su imagen, más bien dicho, se inmortalizó. Estaba tratando de compartir mi pantalla. Sí, sí se puede, ¿verdad? Sí, sí se puede. Me dicen si la pueden ver. Bueno, la obra pictórica de Fray Antonio Alcalde abarca dos grandes vertientes que vendría siendo lo público y lo privado. Cada una de ellas pues tiene que ver con los lugares en los que estuvo precisamente Fray Antonio Alcalde. Nos presenta la imagen de él, podemos ver que pues se va transformando, nos puede hablar también de esta transformación a lo largo de los años, esta idea también, esta idealización de una imagen o la interpretación para hablar de el personaje. Como es muy amplio, el catálogo está conformado de alrededor de 100 imágenes, entonces me voy a ir rapidito y pues simplemente me voy a detener en unas cuantas para también no hacerlo cansado. Las primeras que observamos son imágenes que se encuentran en España. La siguiente es una imagen que se encuentra en Yucatán, en la Pinacoteca de Yucatán. Pudieran ser de las más antiguas que se han hecho de Fray Antonio Alcalde. No se sabe con exactitud si de hecho las 12 que se encuentran en España fueron, o Fray Antonio Alcalde fue modelo precisamente para estas imágenes. Solamente pues los documentos hacen referencia a que se pintaron en cierto periodo y pues no es un periodo que haya correspondido al año en el que estuvo Fray Antonio Alcalde en España, que todavía estaba en España, ¿verdad? Todavía la de Yucatán, que es de 1768, es la más cercana que pudiera decirse, sí coincide con la fecha en que estuvo Fray Antonio Alcalde en Yucatán, ¿sí? Esta también es otra de Yucatán, que también a lo mejor está muy relacionada con la primera que les presenté de Yucatán. Como les decía, hay interpretaciones y reinterpretaciones, algunas de ellas vienen siendo copias de otras, ¿sí? Que son la base. En algún momento el padre me antecedió y comentaba de ciertos lugares donde Fray Antonio Alcalde dotó, pues precisamente de esta manera nos fuimos yendo, buscando para buscar las imágenes si existía alguna imagen referente a Fray Antonio Alcalde. Estas siguientes se encuentran ya aquí en Guadalajara. Muchas de ellas nos hacen mención precisamente de la construcción del Santuario de Guadalupe, de la dotación a ciertos lugares para el sostenimiento de los mismos, en este caso el Hospital de San Miguel y la iglesia de esta pintura. Esta pintura fue restaurada y no se puso que fue restaurada, la cartela está tapada, entonces también esta cartela se pudo ver con luz, a contraluz, pues, y se alcanzó a ver la inscripción que tiene en ella. Entonces, pues al ser restaurada, no la restauraron de la mejor manera, entonces por eso no hay una lectura muy fiel de ella. Tenemos las otras que son precisamente que se utilizan como estudios y posteriormente para realizar otras de mayor formato. Les comentaba que en ciertos momentos vemos una imagen de Fray Antonio Alcalde, pues mayor, con un rostro más ancho,
más regordete, y entonces, pues eso nos habla también de sus años, ¿no? El paso de los años coincide mucho también con el año en que se pintan estas obras, las interpretaciones del mismo personaje. En este caso, esta es una copia, pero es la primera que realiza una mujer. Entonces se encuentra en el santuario, no, en el Sagrario Metropolitano, perdón. Es la primera que realiza una mujer, es para el centenario, precisamente en 1992, y es en la primera donde se muestra la calavera, ¿sí? En todas las demás imágenes anteriores vemos que no aparecía la calavera, y en esta es en la primera que sí existe. Estas otras más contemporáneas que también nos hablan de toda esa labor altruista de Fray Antonio Alcalde, como la dotación de las escuelas primarias, el incremento del Colegio de Niñas de San Diego, el restablecimiento del Colegio de San Juan y el mantenimiento de la universidad. Otras que se encuentran en el Hospital Civil, en el Santuario de Guadalupe, en el Hospital Alcalde o Salud de los Enfermos, que estas son las imágenes. La anterior es una imagen pues más acercada precisamente al rostro de Fray Antonio Alcalde en los últimos años de su vida. De hecho, en el mismo retrato se dice a los 90 años, en el año de 1791. Y bueno, a lo largo de la iconografía de Fray Antonio Alcalde, la iconografía privada, pues también tenemos aquellos personajes en este caso, el doctor Horacio Padilla, que ha sido uno de los personajes que ha mantenido el recuerdo vivo de Fray Antonio en el Hospital Civil, y entonces como admiradores ellos mantienen esta imagen y van reconstruyendo, van manteniendo, van realizando pues posteriormente más imágenes para mantener viva el recuerdo de Fray Antonio. La Universidad de Guadalajara, en el Seminario de Guadalajara. Y me voy a ir un poco rapidito para que no se vaya a terminar el tiempo, ¿sí? Bueno, y toda esta parte es el retrato o pintura de Caballete. En esta parte de retrato y pintura de Caballete son 64 obras las que se recopilaron. Y las interpretaciones más actuales, ¿no? De la Universidad de Guadalajara. El anterior se encuentra en la iglesia de las Madres Capuchinas aquí en Guadalajara. Un regalo del rector de la Universidad de Guadalajara al obispo de Guadalajara, José Francisco Robles. En el albergue Fray Antonio Alcalde se pintó este mural. La oficina del abogado general también, personas que les digo que mantienen viva la imagen de Fray Antonio y que se consideran admiradores de la obra del mismo. La reinterpretación, mejor dicho, del doctor Joaquín Camacho Durán, quien hace pues un análisis precisamente de la imagen ya de Fray Antonio Alcalde acabado por el peso de los años, y él como médico habla de una anatomía muy particular en los últimos años de Fray Antonio. Que es muy amplia la del doctor Joaquín Camacho, diversos estudios que quedaron inconclusos, otros que conserva su familia, regalos que hizo a diferentes personajes, autoridades del Hospital Civil.
El doctor Armando González, también muy amigo precisamente del doctor Joaquín Camacho, también se reunían a pintar, esto comentaban, y cada uno tenía una interpretación muy particular de Fray Antonio Alcalde. El doctor Armando comenta que él veía más en Fray Antonio Alcalde un hombre de ciencia, por lo tanto no buscaba retratar al 100% o de manera fiel el rostro de Fray Antonio, sino más bien aquel hombre interesado en la ciencia. Entonces, por eso vemos que pudieran coincidir al 100% con la imagen que tenemos de Fray Antonio Alcalde, ¿no? En el Hospital Civil, en la Pinacoteca del Museo de la Medicina, pues se conserva la mayor cantidad de obras. Se realizó una muestra pictográfica donde pues se invitó a diferentes artistas plásticos para realizar obras referente a la vida y obra de Fray Antonio. Entonces, por eso también vemos algunas interpretaciones que algunas pudieran coincidir con el personaje, otras no tanto, otras hasta se confunden con el hábito del personaje, lo muestran más como un hábito de franciscano, como en este caso. En otras anteriores también el hábito de franciscano, pero no como no como dominico, ¿verdad? Y bueno, interpretaciones muy actuales, artistas urbanos que han realizado también la interpretación de Fray Antonio. Y luego tenemos la pintura monumental o mural. Y en esta parte, pues bueno, me trabó la máquina. Estas cosas de la tecnología, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo, entonces espero me disculpen. Les comentaba, en la obra monumental o mural se encontraron 8 obras. Esta de Ignacio Verben, de 1784, se encuentra en la Basílica de San Juan de los Lagos, precisamente como mencionaba el padre. Es una de las regiones que dotó Fray Antonio Alcalde. En el Santuario de Guadalupe, ya un poco dañada por el paso de los años, por la inclemencia ahí del tiempo. De Gabriel Flores en el Hospital Civil. Guillermo Chávez en la Asociación Médica de Jalisco. En la Casa de la Cultura de Cigales, España, también se encuentra esta obra de Martín de la Torre Vega. Él es un artista plástico de Michoacán y radica aquí en Guadalajara, pero él hizo estas obras precisamente en ese en torno a aquel hermanamiento de la ciudad de Guadalajara y Cigales, de Gustavo Peralta, en el recinto Fray Antonio Alcalde, del interior del Hospital Civil. También al interior del Hospital Civil, otro, aquí, bueno, solamente vemos en esta parte a Fray Antonio Alcalde, también del mismo autor, Martín de la Torre Vega, y bueno, también se realizaron entrevistas con los autores de diferentes obras, y muchos de ellos decían, bueno, siempre que hacía una obra que pues no fuera el tema principal Fray Antonio Alcalde, me decían, pues no se te olvides de Fray Antonio Alcalde, ponlo ahí en una parte que se note, ¿no? Entonces, eso en el caso de esta anterior. De Jorge Monroy, también en el edificio de consulta externa del Hospital Civil. Y luego tenemos las litografías o impresos. Estas fueron 22 litografías. Esta impresión en papel del himno
del himno para el centenario de Fray Antonio Alcalde. Diferentes grabados de Gustavo Peralta, dibujo de lápiz. Del doctor Joaquín Camacho también, esta es una copia al plotter. De esta obra pues no se ha logrado encontrar la original, solamente se sabe de su existencia por esa copia. Esta otra obra se encuentra, bueno, es una litografía que fue tomada también de la siguiente que les voy a presentar, que estas son impresiones en el periódico. Ya les menciono cuál es la otra. Para estas obras, bueno, son interpretaciones que se han utilizado para diversas presentaciones de algunas conferencias, haciendo referencia precisamente pues, a la dotación de Fray Antonio Alcalde a las escuelas, donde entregaba útiles escolares y los en estas obras no es nada nuevo para nuestra actualidad. Y estas son los títulos precisamente de las conferencias. Fray Antonio Alcalde, vida ejemplar, enfermedad y muerte. Y entonces, a partir de ese, el artista hacía las obras. Rocío Coffin, para los diferentes que se hicieron, las cápsulas que se presentaron en el año 2019 por televisión. Y bueno, con la técnica de papel picado también existe una. Y luego tenemos las medallas. Y las medallas, pues bueno, son solamente 3 medallas. Una, la del centenario de la muerte de Fray Antonio Alcalde. Otra del bicentenario, la anterior, de hecho es propiedad del padre Tomás, esta es del doctor, Horacio Padilla, y aquí esta del doctor Horacio Padilla, precisamente él la manda a acuñar, y pues nada más para regalo entre médicos. Y bueno, el premio al mérito humanitario Fray Antonio Alcalde. Y bueno, al final de cuentas, en estas interpretaciones que nos hemos encontrado de Fray Antonio Alcalde, estas interpretaciones artísticas, pues también se ha utilizado la imagen, una imagen errónea, donde se ha dicho que es Fray Antonio Alcalde, pero pues bueno, la imagen no pertenece precisamente a Fray Antonio Alcalde. Les comento quién es. Y bueno, la escultura. Finalmente, la escultura son 17 esculturas. La máscara mortuoria de Fray Antonio. Este sería pues el rostro más fiel de Fray Antonio, el último día, ¿no? Esta otra que también es de las más antiguas de Fray Antonio, o después de su muerte, posterior a su muerte, que muchos quizás la conocimos en el museo regional. Y bueno, esta sí se muestra ya una transformación del rostro. Se supone que esta en la máscara mortuoria, pero si vemos la máscara mortuoria, sí presenta el rostro, este rostro que tenía ya Fray Antonio en los últimos años, un rostro paralizado en cierta parte, ¿sí? Si ven aquí el labio de Fray Antonio, se ve un poco colgado. Y esta otra pues ya presenta una reconstrucción, ¿no? Basándose
a la construcción. Este otro monumento que se erigió en el Santuario de Guadalupe, precisamente de la maestra Lupita Candelas, pues ha de saber mucho de él y que ya sabe del centenario, pues en los escritos del centenario se menciona este monumento que se manda a hacer por el señor Narciso Corbera, y Alberto Santoscoy lo menciona como el antecedente o la causa por la cual se realiza precisamente este festejo del centenario de Fray Antonio Alcalde, porque el señor Narciso Corbera, quien había sido en algún momento presidente municipal de Guadalajara, pidió al ayuntamiento que los restos de la fuente pública que se encontraba frente al jardín del santuario se le cedieran, se le donaran, y él mandó construir esta base, y pues este obelisco era la parte que estaba era el monumento que estaba sobre la fuente, ¿sí? El obelisco y la base que se encuentra aquí. Y esta otra base él la manda a construir, y aquí pues vemos en esta parte el rostro de Fray Antonio Alcalde. Una de las obras perdidas, este busto que se encontraba en lo que fue el registro civil número 1, hoy en día pues ya está perdida. Bueno, dicen que en un almacén, no sabemos cuál. Y bueno, la de Benito Castañeda, que se encuentra frente al santuario de Guadalupe, el jardín del santuario. El estudio que hizo Benito Castañeda para realizar la anterior. La del Hospital Civil, un busto en piedra neta. De Juan José Méndez, escultura de bronce, frente al Hospital Civil. Esta otra que se regala por parte de los médicos del Hospital Civil a la ciudad de Cigales, en ese año en que se realiza el hermanamiento de las dos ciudades, de Rubén Orozco, un busto que, bueno, este es nada más el modelo que se utilizó para realizar esta otra obra, para hacer el vaciado en plata del maestro Ricardo Cruzaley. Y bueno, esta es se encuentra en la urna donde transportan el corazón de Fray Antonio Alcalde cuando sale de ahí del convento de las Madres Capuchinas. También en el albergue Fray Antonio Alcalde, un regalo de Carlos Terres al ayuntamiento de Cigales. Otro de Carlos Terres un reconocimiento que se da a los médicos en el seminario de avances en medicina. Aquí se me volteó la imagen, no sé por qué. Perdón, la anterior corresponde al santuario de Guadalupe, pero se me volteó la imagen, donde se encuentra la lápida funeraria de la Universidad de Guadalajara, en la explanada del edificio administrativo o de rectoría, y bueno, Alfredo López Casanova, en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Y bueno, también vemos en estas que algunas de estas obras han sido utilizadas como estandarte, ¿no? Para hacer visibles ciertos acontecimientos, ciertos momentos y situaciones históricas. En este caso, los desaparecidos, que pues, sabemos que se develaron posteriormente ciertas leyendas, tanto aquí en el libro que
portal Las Manos Fray Antonio como en la base sobre los desaparecidos aquí en Jalisco. Y bueno, las obras que les comentaba que no se han recuperado, se sabe de su existencia, aunque no, no se ha podido obtener más información de ellas. Y bueno, eso sería todo, ¿sí? Y bueno, son finalmente 121 obras las que se han recopilado y pues más las que no se han recopilado y las que han ido en aumento en los últimos años, ¿no? Por decir, el año pasado que no están aquí registradas. Y bueno, yo terminaría con esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Rafael González. Me gustaría cederle la voz en este momento para abrir la parte de los comentarios y de las preguntas a Fray Eugenio Torres, que había expresado al terminar su participación que quería o que tenía algunas cuestiones que compartirnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Sí, yo tengo varias dudas. Se dieron a conocer las normas editoriales para la presentación del texto final. Entonces, lo primero son las normas editoriales. Yo creo que sugeriría que ya, si no se han dado a conocer, que pensemos en ello, porque el tiempo apremia, es decir, cuántas páginas, las citaciones, normas, etcétera, todo eso, importantísimo, porque yo ya estoy frente al muro de los lamentos, porque el tiempo corre. Segundo, me he encontrado con muchos bachilleres, con muchos sacerdotes, sobre todo, vamos, que fueron deudores de las monjas, porque era normal, recibían dinero por un censo, una casa, etcétera. No es porque ellos fueran peseteros, padre Tomás de Hija, Ornelas, sino es parte de. Entonces, yo pediría la asesoría del padre Tomás. Yo podría enviarle una lista de nombres para cotejar con el archivo arquidiocesano y básicamente esas son mis dudas y termino con un sueño. A mí me encantaría pedir permiso a la Universidad de Santo Tomás en Colombia, al Provincial de Colombia, al Provincial de México, y programar después de esta entrega un mes de estancia en Guadalajara, en los archivos, para rastrear a los mineros, no mineros, perdón, rancheros, a los hacendados, que también tengo todos los nombres, y pobres no eran, no eran para nada pobres. Con esto termino. Sí era una diócesis pobre porque era inmensa, pero Guadalajara no era una ciudad así pobre, sí con grandes diferencias económicas como toda la Nueva España, brutales, pero con una élite de comerciantes muy importante. La prueba está en el proyecto fallido del Consulado de Comerciantes de Guadalajara. No cualquier ciudad podía tener su consulado, y ahí está Fray Antonio Alcalde en los antecedentes. Interesantísimo. Con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Fray Eugenio. Me permito responder la parte que me toca, que tiene que ver con las normas editoriales. Por supuesto, se las hago llegar en el transcurso de la semana, sobre todo para agilizar el trabajo de nuestra coordinación de publicaciones y que vaya acorde a estos criterios y sea el trabajo editorial mucho más rápido, más efectivo, para que aparezca pronto la publicación, que es el objetivo. Y pues le agradezco el recordatorio, Fray Eugenio. Es muy, muy importante tener también esta parte
pues como más práctica, ¿no? De nuestro trabajo. Ya también el padre Tomás de Híjar contestó aquí en el chat que cuente con ello, Fray Eugenio. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera participar, hacer alguna observación con esa pregunta. Perdón, lo último. Número mínimo y máximo de páginas, también importantísimo. Y si el padre Tomás me da permiso para pedirle al maestro Edgar Daniel Yáñez, su correo electrónico, por favor. Y si usted, padre, me da su WhatsApp, sería maravilloso, pero yo se los pido a Edgar Daniel, por favor. Muchas gracias. Lo suplico. Muchas gracias. Gracias. Ha pedido la voz la doctora Lilia Vallardo y enseguida la doctora Peregrini. Gracias, buenas tardes a todos y bueno, gracias principalmente a los ponentes y la ponente de esta mañana. Todas las presentaciones han sido muy interesantes, pero bueno, yo quisiera preguntarle al licenciado Rafael. Bueno, primeramente me hubiera gustado que fuera más despacio en la presentación porque sí presentó material muy, muy interesante. Pero bueno, entiendo que no había tiempo y era demasiado material, eso por un lado. Pero bueno, a ver, quisiera detenerme o pedirle su reflexión en una de las imágenes. Era una pintura de 1892, según pude observar, que es la que mencionabas que es la primera en la que aparece la calavera. Entonces, quería preguntarte si has identificado si es también en esta fecha en la que surge esta leyenda de que se le empieza a denominar fraile de la calavera, ¿no? Que porque fue el rey Carlos III, si mal no recuerdo, que andaba de cacería, llega al monasterio donde en ese momento estaba siendo dirigido por Fray Antonio y bueno, se impresiona por su pobreza y etcétera, ¿no? Y porque ve esta calavera ahí donde dormía. Entonces, quería preguntarte si esta representación gráfica tiene que ver también con el inicio de esta leyenda y si se ha podido comprobar si esta leyenda es real o no. Bueno, básicamente era también mi pregunta y bueno, me pareció interesante la máscara mortuoria. Yo no sabía que Fray Antonio había padecido parálisis, pero bueno, dado su edad, me parece lógico. Y lo relaciono también, si mal no recuerdo, con la presentación del padre Tomás, donde él también nos presentaba algunas reconstrucciones, digamos, un poco más reales de cómo pudo haber sido Fray Antonio Alcalde, porque entiendo que muchas de estas representaciones pues son eso, representaciones o idealizaciones de cómo pudo haber sido. Pero bueno, les preguntaría un poco más acerca de las fuentes, o sea, como en cuanto a representación o presentación de la imagen más real de Fray Antonio, digamos, ¿cuál sería la fuente más fidedigna? Gracias. Muy bien, doctora, precisamente, bueno, de la calavera, la primera referencia, y a lo mejor el padre Tomás nos pueda sacar más de la duda, pero ya la primera que encontré fue la que hace Mariano Otero en su biografía, donde él menciona que se contaba esta historia, ¿sí? Entonces, ahí es el primer, donde yo me encontré la primera referencia sobre esa historia, más no sé de otro documento que exista, si existe escrito un documento donde se haga mención de esta leyenda de la calavera que vio el rey Carlos III. Creo que aquí hay dos respuestas. Teníamos a la doctora Angélica Peregrina y el padre Tomás pidiendo la palabra. Sí, gracias, Michelle. Para Lupita, a ver, yo le quiero preguntar por qué su estudio llega hasta 1784. No me quedó muy claro. Si es a partir de eso que cambia la atención hacia los pobres, por un lado. Y por otro, que yo creo que, bueno, ya lo dijo Fray Eugenio, Guadalajara no era una diócesis pobre, era una diócesis donde había muchos pobres, porque recuerden que es el siglo de las contradicciones, ¿no? Una inequitativa distribución de la riqueza,
pero precisamente el incremento de los diezmos del obispado de Guadalajara le permitieron al alcalde hacer muchas obras con esa gran bondad que él tenía. Nada más. Muchas gracias, Ishel. Sí, bueno, responde más bien como al corte cronológico de cómo había estructurado mi tesis, porque efectivamente los últimos meses de 1784, que ya empiezan a arribar un poco más de pobres en esta cuestión de los años del hambre, se empieza a ver este cambio discursivo súper rápido. Hay, pues digamos, este paso de decir los pobres de Cristo a decir los pobres falsos, los pobres invasores, los pobres que son mal entretenidos, que son ociosos, que no tienen un trabajo. Entonces, por eso, primera parte la paré en esta temporalidad, porque la siguiente parte de verdad es, pues hay discursos del ayuntamiento, sobre todo, todos los días, quejas sobre ellos, hay brigadas para prevenir que entren más pobres en la ciudad, o sea, entonces ese fue por la causa que corté ahí esta parte de la investigación. Y sí, efectivamente es un momento próspero para Guadalajara esta última parte del siglo XVIII. Yo creo que Fray Antonio Alcalde decía esto de la diócesis con muchos pobres, pero yo creo que se refería más bien a la feligresía, no tanto a la institución, aunque sí, la verdad, yo me sorprendí muchísimo de la cantidad pues, de personas pobres, de los tipos de pobreza que se tipificaban, que surgían nuevos. Entonces, pues bueno, va de esto. Sí. No sé si respondí. Sí, claro. Y una precisión, generalmente se le conoce a este periodo 1785-86, el año del hambre, ¿sí? Que empieza con la sequía en 84 y en 85. Pero tú dices los años del hambre, entonces yo creo que habría que hacer ciertas precisiones. Nada más. Gracias, Lupita. Gracias, doctora. Gracias. Levantó la mano, pidió la voz el padre Tomás de Híjar y me parece que también Fray Eugenio. Padre. Gracias, maestra. Mire, doctora Vallardo, uno de los asuntos que más me ha inquietado es la historicidad de esa, hasta este momento, leyenda de la calavera. Y así como usted lo preguntó y se lo respondió don José Rafael González Mendoza, el dato más antiguo que tenemos es el que nos cuenta Mariano Otero en su biografía relacionada con Fray Antonio, que la redactó en 1837, que es como decir, todavía vivos muchos testigos que habían conocido los 20 años de la gestión de Fray Antonio Alcalde, del 71 al 92. Digo, él hizo una pesquisa de lo que ahora llamamos tradición oral y en eso fortaleció su trabajo, y esto lo recogió de algo que ya era de la voz común, pero como lo que a nosotros nos interesa es tener algo fundamentado para poderlo desarrollar. Te platico que yo hasta el momento lo único que tengo de lo que pudiera darle sentido a esto es que ciertamente el convento de Jesús María de Valverde está en las inmediaciones de un sitio de caza real, que los reyes al tiempo de las batidas de caza se llegaron a guarecer no una sino muchas veces en el convento de Jesús María de Valverde. Pero el dato conmovedor y muy elocuente es un hallazgo de archivo que se hizo en la correspondencia de el cardenal Francisco Antonio de Lorenzana en Toledo, específicamente en la Biblioteca de Castilla, que es la más importante de España después de la Biblioteca Real de Madrid. Hay un fondo documental del cardenal Lorenzana, y yo le pedí al documentalista José López Yepes que lo buscara,
Y él a bote pronto encontró un documento que ahora yo lo he divulgado mucho, de un canónigo de Guadalajara, en tiempos de Fray Antonio Alcalde, al que Lorenzana le pregunta en 1789 que le dé razón de Fray Antonio Alcalde, casi como un fenómeno que siguiera vivo a esa edad tan longeva. Y el canónigo, de una manera muy formal, pero así como quien escribe o redacta en términos coloquiales, le dice que el único adorno que hay en su capilla es un mural con la vida de San Eustaquio que hizo pintar bajo esa técnica del fresco para que no desaparezca en sus expolios, y donde se relatan 5 episodios de la vida de San Eustaquio, que es el santo patrono de los cazadores. Entonces, ¿qué tenía en su ánimo Fray Antonio para que relacionara a San Eustaquio con su vida? Bueno, por lo menos, digo, yo lo tengo a él en muchas cosas como socarrón, pero algo debió sentirse agradecido con el santo patrono de los cazadores. Ese es un dato duro y escrito, y es lo único que yo he encontrado en torno a esa hasta hoy leyenda de cómo coincidieron Carlos III y el prior del convento de dominicos observantes de Jesús María de Valverde. Gracias. Gracias, padre. No sé si Fray Eugenio quería hacer algún comentario. Sí, un comentario muy general con respecto al significado general, muy general, desde por lo menos la Edad Media del cráneo. Vemos en San Francisco de Asís, San Jerónimo, San Luis Bertrán, etcétera, muchos santos. Cuando aparece el cráneo, la calavera, es un recordatorio claro y directo acerca de la fugacidad de esta vida, de la fugacidad. Terminará de manera inminente y pronta. Por lo tanto, es una exaltación, un recordatorio para la construcción del cielo aquí en la tierra. Es bien interesante. Pero eso es general. No sobre Fray Antonio Alcalde, que quizá también tenga ese significado, y probablemente, como nos lo explicaron ya el padre Tomás e hija, y etcétera, ya puede hacer una hagiografía de una geografía derivada de propia alcaldiana, pero hay que comprobarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fray Eugenio, y aprovecho su participación precisamente para ligarla con la inquietud que tengo con relación al trabajo que nos presentó el licenciado José Rafael González Mendoza. Yo tuve la oportunidad de conocer su trabajo de tesis de licenciatura, y precisamente a partir del valor que encontré en él, en este arduo trabajo de recopilar tantas imágenes que la mayoría de nosotros creo que no las conocíamos. Es un trabajo que imagino que implicó mucho tiempo y mucho esfuerzo. También a partir de ahí pues me interesó acercarme e incluso invitarlo o recomendarlo en algunos foros, invitarlo también a este seminario, porque me parece que es muy valioso y es un esfuerzo que se puede continuar. Sí, en el mismo sentido de ir formando o completando esta colección, pero también hay tanto que hacer con este material y desde distintos enfoques, etcétera, y me gustaría conocer cuál sería como ese siguiente paso como aportación aquí al seminario. Por ejemplo, con qué enfoque se va a hacer el análisis de estas obras que yo pensaría de manera natural, puede ser que no, a lo mejor estoy equivocada, que sería un análisis iconográfico en primera instancia. ¿Con qué enfoque, con qué método? Si se va a centrar a lo mejor en los elementos de esta fachada personal, como se conoce en la historia del vestido, o si de la cuestión más simbólica de algunos elementos que acompañan en la representación de Fray Antonio, si se centrará el trabajo a lo mejor en determinada época o características comunes que comparten estas obras. También, bueno, la clasificación que
que nos mostró en esta presentación tiene más que ver con la técnica, ¿no? Son muchísimas obras, pero no sé si haya a lo mejor también como parte del análisis otro tipo de clasificación con otro criterio que nos ayude a acercarnos más a profundidad a un análisis, ¿no? de un tipo iconográfico, puede ser otro, no lo sé. Entonces esa era mi inquietud, ¿no? También por mi cercanía a lo mejor a la historia del arte y a la representación, ¿no? Entonces va por ahí mi inquietud. Muy bien, como se suele decir en estos casos, ¿no? Muy buena pregunta. Precisamente estoy preciso en la elección de por qué rumbo dirigirlo para el seminario, porque precisamente no tengo una idea clara. Andaba por las nubes con todo lo de las clases. Y entonces estoy ahorita realmente encauzándolo, ¿no? Hay diversas cosas que me gustaría abordar a partir de la imagen de Fray Antonio, como este aspecto de por qué Fray Antonio sigue siendo representado durante tanto tiempo después de su muerte y sigue siendo representado de diferentes maneras, ¿no? Lo que tiene que ver también con este aspecto de la idealización de la imagen de Fray Antonio, ¿sí? Que a veces nos muestran a un personaje pues muy fortachón y pues la verdad para mí, desde que yo siempre he sido muy visual y pues todos mis trabajos que realizo tienen que ver con lo visual. Y entonces precisamente cuando pensaba o cuando leía, tenía mis primeras referencias de Fray Antonio, pues a mí me venía una idea parecida a la que tiene el doctor Joaquín Camacho en sus representaciones, porque yo no me imaginaba un hombre de 90 y tantos años, 90 años, 71, 90 años en aquel tiempo, con tan vigoroso, ¿no? Como nos lo presentan. Entonces sí tenía una idea de un Fray Antonio y me admiraba eso, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo realizar todas estas obras a partir de, pues, esa decadencia ya por los años? Entonces, y por estas cuestiones también del estilo de vida que él mismo llevaba. Entonces, cómo iban también mermando, pues, a lo mejor su capacidad física. Entonces, cómo se fue deteriorando la imagen de Fray Antonio. Muchas gracias. Pues estaré muy, muy ávida, me interesa mucho el trabajo. Muchas gracias. Nos pidió también la palabra el doctor Roberto Aceves, después el maestro Edgar Daniel Yáñez y luego el padre Tomás de Hija. No, nada más un comentario sobre la leyenda de Fray Antonio. Efectivamente parece provenir de la tradición oral y quien desarrolla la leyenda completa es Pablo J. Villaseñor en un escrito de 1845, 40 y tantos, que es Leyendas de Guadalajara. Un librito muy pequeño que publica para solaz de los niños y de las gentes, y ahí es donde específicamente el señor detalla toda la leyenda, Pablo J. Villaseñor, sobre el fraile de la calavera. Entonces se forma, digamos, desde mi punto de vista, esa es la leyenda en la cual se basan la mayor parte de los referentes. Bueno, yo también aprovecho para felicitar a los ponentes, me gustaron mucho. La presentación de Fray Eugenio, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y creo que es algo que debe recalcarse mucho. El estilo tan personal de gobernar de Fray Antonio. ¿Por qué? Recordemos que en los años 90 del siglo XX, del siglo pasado, hubo una polémica muy fuerte entre Antonio Latorre, Octavio Paz y diversos sorjuanistas sobre la supuesta brutalidad del trato de Aguiar y Seijas a una monja jerónima, en este caso Sor Juana. Y allí
digamos, todo se centraba en supuestas cuestiones personales sin tomar en cuenta el contexto económico que en ese entonces se vivía precisamente y el estilo personal que aplicaron cada uno de los obispos en sus diócesis particulares para, digamos, meter al orden a estas órdenes, pues, que supuestamente debían conservar un voto estricto de pobreza, en este caso dominicas y bueno, en el caso de Sor Juana de las Jerónimas. Entonces creo que la presentación de Fray Eugenio yo siento que debiera recalcarse precisamente este punto que él ya ha mencionado, el estilo personal de aplicar las reformas borbónicas en cada una de las diócesis de la Nueva España. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, maestro. Dos comentarios, uno para la maestra Lupita, preguntarle si ella conoce alguna, bueno, más bien también los integrantes del seminario, si saben o conocen alguna publicación que en vida haya hecho Antonio Alcalde, si es que lo hizo, o si dejó algún tipo de escrito, ya digamos, como más fuera de lo pastoral o fuera de lo que fuera una petición, sino más bien como un escrito con una intención de publicar, como en algunos casos se ha visto, ¿no?, con algunos frailes o obispos que han hecho alguna obra escrita. Pensándolo por esa parte, porque tratando yo de buscar pistas, no he encontrado algo semejante. Y por otro lado, para el licenciado Rafael, comentarle también que, bueno, que nos gustaría, o al menos en lo personal, que nos compartiera su tesis, porque también funciona bastante toda esta recopilación de imágenes y de análisis que hace en su tesis como fuente en lo personal que quiero trabajar la biblioteca de Alcalde, que va a ser un gran reto para mí, y creo que una de mis fuentes, si no principales, pero sí secundarias, son los retratos donde aparece con una biblioteca, aunque parece que están muy estereotipadas en la pintura novohispana, las bibliotecas con los prelados, pero también dan una pista y una intención de por qué están ahí y qué títulos aparecen en las pinturas. Y por otro lado, recomendarle al licenciado Rafael un texto de la doctora Vences Vidal que se llama Imágenes de San Luis Beltrán entre el Viejo y el Nuevo Mundo, donde hace un análisis precisamente iconográfico. A lo mejor no llegará a un libro, ¿no?, pero sí basarse en este tipo de método que hace la doctora Vences Vidal sobre todo, por ejemplo, la máscara mortuoria, que ya el hecho de que se hiciera una máscara mortuoria de un personaje significaba que murió como en olor de santidad, digámoslo, ya en esa intención de elevarlo a los altares, y con la intención de hacer una vera efigies. Los retratos de rostro, que dice que no están localizados, probablemente puedan partir de esas fechas y que también tengan ese interés de ser una vera efigie, y de cómo se va construyendo la imagen geográfica y pictográfica, iconográfica de Fray Antonio Alcalde, ya con esa idea de elevarlo a los altares. Sería todo. Muchas gracias. ¿Qué pregunta, maestro Daniel? Sinceramente desconozco si haya un escrito específico que no tenga que ver con lo pastoral. Sin embargo, pues pienso que tal vez, o sea, es un caso súper hipotético, ¿no? La biblioteca pueda tener algunas de sus anotaciones en no sé, libros tal vez de su propiedad. O sea, es lo que se me viene a la mente, porque no sabría responder. Tal vez el padre Tomás tenga más información. Les platico que el engaste de Fray Antonio Alcalde con el siglo ilustrado es cronológico. Si él nace el primer año del siglo XVIII, 1701, y muere en la última década del siglo XVIII, pues como que lo de ilustrado le viene solo por la época en la que le tocó vivir. Sin embargo, les platico cinco datos muy relevantes para lo que se está planteando en este momento. Que su tío, el párroco de Cigales, don Antonio Alcalde, que era clérigo secular, le deja el legado de su biblioteca en 1713. Don Antonio muere en 1714. Y entonces, bueno, que un chamaco herede, al tiempo que está terminando la guerra de sucesión en España,
la biblioteca de un cura que, aunque no fuera la más copiosa, un libro a principios del siglo XVIII era terriblemente caro. Es algo muy excepcional, creo. Una. Dos. Fray Antonio Alcalde fue miembro de una comunidad, la de San Pablo de Valladolid, que ocupaba un convento absolutamente relevante para la orden de predicadores en España y en el mundo, un convento que fundó Santo Domingo de Guzmán, y estaba adherido al Colegio de San Gregorio Magno, también uno de los centros de enseñanza y docencia más relevantes de Europa hasta ese momento. Al grado que hay un retrato de Fray Antonio, que ahora está, como nos lo presentó don José Rafael, en la Universidad de Valladolid, pero que era de ese colegio de San Gregorio, junto con el del convento de San Pablo. Tercer dato, Fray Antonio se ocupó en la docencia 26 años de su vida, los primeros de su ministerio. Y bueno, solo eso lo puso en contacto con la educación media, media superior y superior. Cuarto, cuando lo hacen prior del convento de Jesús María de Valverde, hay allí una imprenta muy importante en Madrid que hizo una producción bibliográfica riquísima. Él, por su oficio, solo por eso fue, digamos, administrador de esa imprenta, y hay una constancia de que buscó enriquecer la biblioteca del convento de Jesús María de Valverde con una dotación de rentas de 5,000 reales. Eso durante su gestión. Y quinto, ya con sus rentas episcopales en Guadalajara, dedicó una partida de dinero muy fuerte para enriquecer la biblioteca del convento de San Pablo de Valladolid. Ahora, ¿qué produjo Fray Antonio Alcalde por escrito? Nada a título personal y menos con la conciencia que se tenía en ese tiempo. Lo que podemos inferir o tener a la mano de su puño y letra son cartas de intercambio, algunas absolutamente personales con la autoridad, las tenemos recuperadas, las que hemos recuperado. Los documentos oficiales como obispo de Yucatán, como obispo de Guadalajara, y bueno, si hizo y tuvo apuntes, no han llegado todavía hasta nosotros. Solo la referencia de que en 1789 dona su biblioteca a la Universidad de Guadalajara y que al tiempo de su muerte en sus expolios hay un pequeño reducto de libros, casi les podría decir que de los 250 pesos del expolio de Fray Antonio Alcalde al tiempo de su muerte, es decir, del inventario de los bienes que pudo adquirir con sus rentas eclesiásticas, lo más de ese patrimonio, además de su homenaje como obispo que no podía prescindir, eran libros. Gracias. Muchas gracias, padre. ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario o aportación? Sí, doctor Rafael Patrón. ¿Me escuchan? Lo escuchamos bien. Muchas gracias. Nada más para preguntarle ahorita que estaba hablando el doctor Tomás Seijas sobre cómo ve él las diferencias de la gestión episcopal entre gente como Lorenzana o Fabián y Fuero y el obispo Alcalde, que era dominico. No sé si nos podría dar un poco más de eso, sí, qué tan regalista era. En ese sentido, si nos podría platicar un poco más, por favor. Solo en un minuto le contesto, don Rafael. Si tuviéramos que acusar de regalismo a Fray Antonio Alcalde y eso fuera un obstáculo para su causa de canonización, no sería canonizable. Pero si usted me dice, oiga,
y la causa de alcalde era el regalismo o era el bien común, le puedo meter la mano al fuego que era el bien común. Oiga, usted no pierda de vista que a Fray Antonio Alcalde conoce, le toca, vive y tácitamente da su visto bueno para la expulsión de los jesuitas. O sea, no dijo esta boca es mía pudiendo hacerlo. O sea, al final de cuentas, y eso Mariano Cuevas ya lo señala, Mariano Cuevas dice, también habría que ver por qué lo dice, que al obispo alcalde lo hicieron, le dieron la mitra de Guadalajara porque mantuvo su piquito cerrado en Yucatán, donde los jesuitas tenían la única universidad, bueno, la única academia con escuela, con oportunidad de dar grados superiores después de la de México. Pero entonces, creo que la opción de alcalde siempre fue el bien común, más que el corporativo como eclesiástico e incluso como dominico. Muchas gracias. Yo nada más le pediría al maestro Edgar si nos refiere cómo conseguir el libro de la doctora Magdalena Vences Vidal, que es una obra magnífica. Tuve la oportunidad también de, gracias a la generosidad precisamente del maestro Yáñez, tuve la oportunidad de leer una buena parte de esta obra y es de verdad muy, muy rica y además tratándose de un santo dominico podría ser de miembros o de algunos de los miembros de este seminario. Sí, maestro, ¿sabe dónde se puede adquirir esta obra? Bueno, hasta donde sé ahorita, creo que todavía en el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, sino que nos corrijan ese dato. Ahí creo que todavía tienen algunos, y si no directamente con la doctora, la verdad que creo que están también los ofrece la Universidad Autónoma de México, me parece. Pero en el instituto me parece que si ahorita nos corregirán o nos dirán si todavía tienen o no. Perfecto, muchas gracias. Pues si no hubiera ningún otro comentario o aportación, me gustaría despedir este seminario felicitando muy sinceramente a los tres ponentes que tocaron temas tan diversos, pero que nos aportan, creo que a cada uno de los trabajos que estamos realizando en este momento. Muchísimas gracias y nos vemos entonces próximamente. Tenemos la fecha, maestro, aquí a la mano. Exactamente un mes, ¿verdad? Es el 17 de septiembre. Sí, 17 de septiembre. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Peregrina. Entonces, nos vemos próximamente. Muchas gracias y que estén muy bien. Seguimos en contacto.